solo es un panorama general de lo que vamos a ver de manera bien específica. Primero la parte general, para que se ubique, porque a veces uno se ubica en cosas pequeñitas y se olvida del panorama, se van a dar cuenta. Entonces, vamos al revés nosotros. Primero, el metabolismo de los carbohidratos, lo que vamos a ver con detalle. Después el metabolismo de los lípidos y finalmente el metabolismo de los aminoácidos y lo que está involucrado en los procesos de transaminación. Entonces hemos empezado con esto, ¿no? Aquí lo que tienen que recordar del metabolismo de la glucosa de manera general es la glucosa ingresa al interior de la célula a través de transportadores específicos. Si bien todos son glut, van a ver, pero hay transportadores que tienen una mayor preferencia por el sistema nervioso central, por el adipocito, por las células beta del páncreas, o por las células alfa, o por el intestino, ¿no? O sea, todos, da la impresión que todavía no han descrito otros transportadores, pero ya se conocen más de 25 en este momento. Transportadores específicos para la glucosa, para las células. Imagínense, uno se preguntaría, ¿por qué hace esta diferencia odiosa? ¿O no es así? Porque bastante transportador y listo, ingresa la glucosa al interior de cualquier célula, pero no hay transportadores específicos. Esa partecita donde glucosa a glucosa y fosfato. Una vez dentro de la glucosa, dentro de ya la célula, hay un proceso que se llama glucólisis. Glucólisis. Eso quiero que más o menos tengan la cosa bien clarita. Y lo contrario, es decir, cuando esto llega hasta piruvato, entra al ciclo de Krebs, aquí, de la glucólisis, cuando se tiene que almacenar glucosa en forma de glucógeno, se llama, debería llamarse glucógenogénesis, no, al revés. Glucólisis, destrucción de la glucosa. Acúmulo de glucosa como glucógenogénesis. Estamos formando glucosa, glucógeno. Escuchen eso. Pero no se habla así, lamentablemente. Se dice glucogénesis. Esa es la palabra que a veces confunde, cuando uno quiere deducir las palabras. Nadie se da la molestia de aclararles esto. Glucogénesis da la impresión que fuera formación de glucosa. Pero la formación de glucosa aquí, de sustancias que no necesariamente son hidratos de carbono, se llama gluconeogénesis. ¿Han entendido? Se me van a diferenciar glucólisis, me van a diferenciar glucogenólisis, me van a diferenciar glucogénesis. ¿Está claro? Luego ya el ciclo de Krebs, otra vía de las pentosas, eso es lo que vamos a ver. Todo esto vamos a ver en realidad, todo. Pero a nivel molecular. Esta parte se interesa porque es bien bonita y tiene mucha aplicación. Cuando el piruvato no entra al ciclo de Krebs, en otras palabras, el piruvato que se forma aquí tiene que ingresar al interior de la mitocondria. Eso que ahí no les muestra, pero eso vamos a ver por delante. De aquí el piruvato, todo esto es mitocondrial. Esto es citoplasmático, si quieren saber la topografía exacta. Conocemos ya mucho. Entonces, esta parte del piruvato se ingresa al interior de la mitocondria y además de eso, aquí podemos poner oxígeno molecular que ingresa al interior de la mitocondria, se realiza la fosforilación oxidativa a nivel de la cadena respiratoria. Eso conocemos ya con detalle, ¿sí o no? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar cuando estemos llevando metabolismo de la glucosa. Luego, vamos a ver el metabolismo de las grasas. En realidad, no llamaremos grasas propiamente, llamaremos lípidos. ¿Está claro? Lípidos es un término igual, general. Dentro de los lípidos hay los fosfolípidos y las demás cosas. Y dentro de eso están las grasas. Eso vamos a ver con detalle también, porque vamos a ver química. Un poquito de química. Ahí sí yo quisiera que ustedes estén bien claritos y vamos a diferenciar lo que son grasas omega 6, omega 3, para qué sirven. Después se habla mucho de las grasas trans, de las grasas cis.
Lo único que saben los médicos es decir, no se debe consumir grasas trans. ¿Pero por qué? Eso explica la bioquímica, el porqué de las cosas. Entonces, en todo esto lo que vamos a ver es lo siguiente. Hasta aquí, ¿cierto? Viene de la dieta los ácidos grasos. En otras palabras, de los alimentos. ¿Y los alimentos qué son? Lo que decimos nosotros vulgarmente, grasas. Pero son lípidos, porque dentro de los lípidos ahí están las grasas. También dentro de los lípidos están los fosfolípidos. Dentro de los lípidos está el colesterol. Dentro de los lípidos también puede haber ácidos grasos. Eso nadie... Puede haber aceites. Vamos a diferenciar lo que es aceite y lo que es grasa. En realidad no hay diferencia. Ya vamos a ver eso. Pero da la impresión que fuera diferente. No, no hay diferencia. Solamente el estado físico. Bueno, eso para que veamos más o menos la dieta. Y después cuando ya ingresa al intestino se absorbe como ácidos grasos. En inglés, fatty acids. FA. Siempre hay siglas, se van a acordar. FA. ¿Está claro? FA. Después van a ver por ahí FFA. Ácidos grasos libres. FFA. Free Fatty Acid. Free, ¿qué es? Libre. ¿Se han dado cuenta? Y todos los artículos ustedes van a ver, que van a revisar, les habla así en iniciales. Por eso que yo hago énfasis en inglés. No es porque yo soy loco y quiero arruinarse a ustedes. Se van a acordar de mí. Cuando estén actualizándose, FFA. O ligeramente cambian la terminología en inglés mismo. Después les voy a ir comentando. Bueno, aquí lo que estamos viendo es qué ocurre con los ácidos grasos que ya están en el interior. Escuchen, en el interior de la mitocondria también. Porque los ácidos grasos, si bien pasan a la circulación, de la circulación ingresan al interior de la célula. Pero son ácidos grasos, tienen que ser transportados por alguien. Los ácidos grasos son... A ver, imaginen nomás, ponen agua con aceite, ¿cierto? ¿Se mezclan o no se mezclan? No se mezclan, bien, se separan. Igual sucede con los ácidos grasos, se separan. Pero como tienen un grupo carboxílico, entonces ligeramente son hidrofílicos, ligeramente. Pero tienen que ser transportados por alguien, y eso vamos a ver con detalle. Con mucho detalle se ve esta parte. Una vez los ácidos grasos, miren, hay un proceso. Primero van a la catálisis, es decir, al catabolismo, a la destrucción. Y ese proceso se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Es decir, no me van a confundir otras cosas. También algunos libros que ya no quieren manejar beta, porque beta es alfa, beta, gamma, es alfabeto griego antiguo. Pero hasta ahora se conserva, para no romper estructuras mentales. Conservamos. Debería decirse 3, porque la nueva nomenclatura dice, se enumera los carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y la antigua dice, el carbono, el grupo carboxílico, el primer carbono no se lo toca. Entonces, el segundo sería alfa, el tercero beta. ¿Está claro? Eso les he aclarado cuando estábamos llevando un poquito de química. Por eso se llama beta-oxidación de los ácidos. En este proceso, el ácido graso, que puede ser de, suponemos, desde 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, número de átomos de carbono. Y miren, estoy contando de 2 en 2, por algo será. Eso vamos a respondernos cuando estemos llevando esto. ¿Está claro? Entonces, por ahora, solamente queda ahí. Se van rompiendo de 2 en 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta generar muchas moléculas de acetil coenzima A. ¿Está claro? Muchas. Si el ácido graso es de 20 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de 2 en 2 dará? 10. 10, exacto. Entonces, de una de 20 va a dar 10. De una de 18 va a dar 9. De una de 24 va a dar 2. Simple, ¿no? Esas cositas les pregunto y se hacen chenco. Es tan fácil. O sea, cosas que no toman en cuenta lo que uno habla. Bueno, ahora, miren, ya se ha formado este pivote acetil coenzima A.
Y lógico, uno piensa, ¿dónde debe entrar primero? Ciclo de Krebs. Porque ¿qué se tiene que generar? Energía. Igual aquí. Hay hidrogeniones, ¿se acuerdan del anterior cuadrito que les mostró? 2 cuadros atrás. Hay CO2, que nos da CO2, aquí hidrogeniones, los hidrogeniones cadena respiratoria, beta, o digo, fosforilación oxidativa, y listo, lo demás cuento chino, dicen. ¿Está claro? Ahora ya estamos ubicándonos. Pero también, miren, la acetilcoenzima puede ir a este proceso, a la formación de colesterol, por un proceso que se llama colesterol génesis. Colesterol génesis. Formación de colesterol. ¿Qué les decía? El colesterol se forma en nuestras células. Pero también nosotros consumimos con la alimentación. Esto me hace recuerdo, yo siempre estoy lleno de anécdotas, tantos años cuando estoy diciendo. He ganado unos 2 whiskies, creo que no está, a un colega. Yo le digo, el colesterol se forma en nuestro... No, ¿cómo vas a decir esto? Si no sabía bioquímica. Entonces yo, le he apostado rápido. Porque esta parte también ha sido otro premio Nobel de Medicina y Fisiología. ¿Quién ha descrito toda esta síntesis? Para más detalles, ustedes rápido van a ver cuando estemos llevando quién ha sido el premio Nobel, tal y demás cosas. Y harto de bioquímica en esto. Harto. No solamente formación de colesterol. Después, esta acetilcoenzima también puede ir a otra vía, a la formación de cuerpos ketónicos o cuerpos cetónicos. ¿Está claro? Normalmente nosotros formamos cuerpos cetónicos en pequeña cantidad, casi invisible, no detectable. Si tuviésemos un método infinito, podemos detectar en personas normales, pero no lo detectamos, solamente detectamos cuando los cuerpos cetónicos son altos, y eso sucede en una diabetes mellitus tipo 2 descompensada. Ahí sí se evidencia, porque es alto los niveles de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos son ácidos y pueden acidificar la sangre, y el enfermo con coma diabético descompensado se entra en coma, se desestabiliza, entra en coma, por una acidosis metabólica. Pero primero, antes de que ustedes estén pensando cómo tratar eso, primero tenemos que saber cómo se forman los cuerpos cetónicos y para qué sirven. ¿Ven? Tiene importancia todo esto. Por otro lado, si bien llega por la dieta a la molécula de acetilcoenzima, también puede llegar por carbohidratos y por aminoácidos. Eso también tienen que saber. Hay varias vías por las cuales se forman moléculas de acetilcoenzima. Ahora, una vez que las necesidades están ya bien saturadas, están completadas, estos ácidos grasos van hacia la formación de, hacia la formación de triglicéridos. O en otras palabras, grasas. Esas son, los triglicéridos son grasas. Normalmente aquí dice triacilglicerol, ese es el término que se debe manejar. Triacilgliceroles. Pero los libros antiguos de medicina interna, de Gaito, los mismos profesores aquí, triglicéridos, siguen hablando así. Entonces hay que seguir la corriente. Lo normal es decir triacilglicerol. Tiene una razón. Triacil, 3 grupos acilos. No acilos con S. Si ustedes escriben con S acilo, los mando al asilo. Es con C. ¿Está claro? Con C. Acil. Yo no digo acil. En castellano sería asilo, ¿no? Pero yo sigo diciendo acil porque se confunden con Y. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces nosotros podemos formar expensas de, miren, de la dieta, si esto ya está lleno, grasas. Pero también puede venir por otro lado, comiendo carbohidratos o aminoácidos en exceso, principalmente. Miren, estos acetil-CoA forman ácidos grasos, eso se llama lipogénesis. Formación de ácidos grasos. Y los ácidos grasos para formar triglicéridos se llama esterificación.
¿Está claro? Son términos que hay que manejar. Ésteres, esterificación. Ya vamos a ver por qué se llaman esterificación, por qué se llama ese proceso de esterificación. Todo lo demás ya está claro. Y siempre vamos a completar. Este colesterol tiene hartas funciones. Se puede convertir en varios compuestos de interés biológico. Uno de esos son la formación de esteroides. ¿Y qué son los esteroides? Corticoides, testosterona, progesterona, mineralocorticoides, aldosterona. ¿Qué me he olvidado? Estrógenos. ¿Ven? Todo eso es corticoides. Todos son esteroides. ¿Se dando cuenta? Eso también vamos a ver con un poquito. Más este capítulo les hemos cedido a los de fisiología para que les hablen todo. Porque es bien minucioso el problema. Mejor que ellos se conflictúen, porque para nosotros es fácil. ¿Está claro esto? Es bioquímica, pues. Y para hacer bioquímica hay que saber química. Para saber química hay que saber un poquito de química orgánica, inorgánica, general, físico-química. Ahí está la falla de mucha gente. Dice, yo no me meto con esto. Y para darse respuesta hay que saber un poquito de cálculos. Hemos visto nomás que hay cálculos en bioquímica o en físico-química. Si eso hemos comprendido, ahora nos vamos a las proteínas. De manera general también. Miren, ¿cuánto les va a costar saber un poquito de bioquímica? No digo cuánto les va a costar aprobar, sino cuánto les va a costar saber. Porque de aprobar van a aprobar. Porque tampoco les vamos a meter a campos bien profundos, ¿no? Donde hasta nosotros nos aplazamos. Porque es pura memoria esto. La dieta. De la dieta a las proteínas. Eso es clave, les decía. Comemos proteínas, pero esas proteínas no se absorben como proteínas. No se absorben. ¿Y si se absorbieran? Nos produce procesos alérgicos, en principio. Si se absorbiera, por alguna razón, uno come, tiene una úlcera y por ese huequito, la proteína se puede absorber extraña, porque todo lo que comen son extrañas proteínas, van a la circulación y es extraño. Y después genera reacción antígeno-anticuerpo. En principio es suavito, es cosorcito, después un poco más fuerte, shock anafiláctico, listo. Así nomás es. Entonces, de la dieta, que puede ser, hay también, de nuevo insisto, ¿no? Aleta de tiburón, dice que sirve para el mal de amores, ¿qué cosas hay? A ver, pongan en la mañana ahí esto, que lo otro, que es... A veces da rabia y a veces uno tiene que reírse, ¿no? Pero hay gente incauta, pues, que absorbe eso y le hace bien. Bueno, es que si uno cree en algo, se sana, dice. La fe puede mover montañas, dice, ¿no? Dieta, aminoácidos. Entonces, una vez que están en el intestino los aminoácidos rotos de una proteína que hemos ingerido, tienen varios procesos, varios lugares donde... Miren, uno de los procesos más grandes de todos los aminoácidos es la degradación, si quieren. Se puede degradar, pero antes de que se degrade, pero no es el camino principal, es un camino secundario, pero puede ir. Se degrada el aminoácido y forma acetilcoenzima. Nuevamente hemos vuelto a eso. La glucosa va por ese camino. Los ácidos grasos por ese camino. Los aminoácidos por ese camino. Ciclo de Krebs, todo lo demás es cuento viejo, cuento chino. ¿Está claro? Pero también otras cosas que hacen los aminoácidos. Este proceso, transaminación. Es decir, los aminoácidos por transaminación, ¿cierto? En transaminación se va a desprender de su grupo amino. Por eso se llama aminoácido. Entonces se desprende el grupo amino. Se puede ir a otro compuesto.
Y si el aminoácido ha perdido su grupo amino, es como ustedes estructuraran la molécula del aminoácido y después lo borran, ya eso se llama cetoácido, porque se oxida ese lugarcito. ¿Está claro esa parte? Cetoácido. O bien vamos a ver que cetoácidos, ¿cierto?, pueden convertirse en un compuesto bien interesante, el glutamato. Ya vamos a ver eso con detalle. Y de nuevo van a tener que recordar al aminoácido glutámico, al aspartico. Después vamos a ver el alfa-cetoglutarato, el oxalsuccinato, el oxalacetato. Ahí nos vamos a complicar, es memoria eso. No son culpables ustedes. Les he demostrado que la memoria es bien frágil. ¿Sí o no? Eso les he demostrado. Pero sí, ustedes acompañan el libro y dicen, está todo bien fácil. Por ese proceso van a la desaminación. Puede ser que ese grupo amino no siempre vaya al aminoácido, a un cetoácido para formar otro aminoácido. Puede desprenderse por ahí el NH3 por desaminación y circular. En un momento dado circula un NH3 en pequeñas cantidades por nuestro organismo. Pero si va aumentando ese NH3 es tóxico. Y eso vamos a ver. Se puede uno intoxicar con NH3. Primero, conducta, cambio de conducta. Después, coma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo evita el organismo nuestro y si quieren, detoxifica del NH3? A través de un compuesto inerte que se llama urea. La urea no es más que un CO2 con 2 NH3. Ya van a ver la estructura química, bien simplecito. Pero sin embargo, la urea no es tóxico. No es tóxico. Es inerte, esa es la palabra que van a utilizar. Es inerte. Si no quieren decir inerte, no es tóxico. Doctor, una pregunta. ¿El NH3 se podría volver en amonio? ¿O se podría unir a un hidrógeno más? ¿O volvería, no? Amonio. Lo que decía es ionización de la urea. O del NH3 también. Ionización, señor. El NH3 puede captar un hidrógeno, NH4, con un signo positivo. Amoníaco. Ion amonio o amoníaco. Amoníaco. Es el olorcito de la orina. También hay en la caca. No se van a olvidar. ¿Por qué? Puede haber, pero no se siente mucho. Pero del orín sí se siente. Huelan un poquito, se desprende el olorcito amoníaco, porque se ha ionizado y es volátil. Pero sin embargo, si nosotros vamos aquí, la urea tiene esto, 2 en su estructura, más un átomo de carbono. Ya vamos a ver esto todavía. Ahora, hay una cosa bien interesante que no estamos tocando en la bioquímica humana, es el metabolismo del NH3. Porque NH3 hay en la circulación, hay en el medio ambiente. Pero ¿quiénes requieren grandes cantidades de NH3? Son las plantas. Ese NH3 que hay ese nitrógeno llamaremos. ¿Sí? Nitrógeno en el aire. Tiene que ser captado por las plantas para generar compuestos orgánicos a partir de NH3. Es todo un ciclo bien bonito. Se llama bioquímica del nitrógeno, concretamente. Pero eso más para los agrónomos, para nosotros, general. Por eso que siempre se llamó de abono. O sea, todas las cacas sirven de abono. Pero que la que más prefieren los agrónomos, agricultores, es de la oveja. De todo sirve. Porque lo importante es el NH3. ¿Está claro? Van a ver. Por eso alguna vez orinar, lo vas a secar, no, le están dando NH3. Están dando urea. Ahora, si tienen otras toxinas, bueno. Ahora miren, por transaminación, ¿cierto? Se pueden formar grupos
anfibólico se llamaremos, anfibólico que va por aquí o va por allá. Y puede sintetizarse glucosa también. No se olviden. Desde los aminoácidos se puede sintetizar glucosa. Ese se llama acabo de decir, gluconeogénesis. Pero me imagino que perdiendo los nitrógenos, ¿no? O sea, claro, lógico es. Primero pierden por transaminación, pierden los los grupos aminos. Los grupos aminos. Eso vamos a ver con detalle, te vas a dar cuenta. Ahora te estoy dando un panorama así. Y después ya vas a ir al finito. Esto es general, les decía, para que más o menos se ubiquen. Y también los aminoácidos forman nuestras proteínas, nuestras propias proteínas. O sea que nosotros sintetizamos nuestras propias proteínas, no necesitamos que alguien nos diga proteínas extrañas. No podemos recibir proteínas extrañas. Nosotros formamos a través de un código genético, nuestras propias. Entonces para eso requerimos los 20 aminoácidos que estén disponibles. Pero de los 20 no requerimos los 20, porque comiendo glucosa, 12 aminoácidos se forman. Imagínense, solamente 8 necesitamos consumir porque no formamos. ¿Está más claro? Eso es la realidad. Eso quiero que ustedes aprendan. Para discutir después con un médico, que no vale la pena discutir. Mi sobrino es médico, la otra vez me llama y me dice, mi hijita está vendiendo colágeno hidrolizado. ¿Qué opinas? Vos deberías opinar. A mí no me preguntes. ¿Te imaginas? Es que da rabia ya, ¿no? Si era mi alumno. Ahora, las dobles, también es esto, en un momento vamos a ver que las proteínas que tenemos en nuestro organismo se envejecen, pues, y tienen que morirse ya, hidrolizarse y generar nuevamente aminoácidos. Una de esas formas es el cementerio de las proteínas que antiguamente yo les decía. Ubiquitina, proteosoma, la tapa del libro de Harper. ¿Ven? Entonces nuevamente allá los aminoácidos para ser reutilizados. Entonces ese aminoácido puede ir por allá, puede ir por aquí, de acuerdo a las necesidades. También pueden formar cuerpos cetónicos. Ese es el panorama. Ahora están más ubicaditos con los tres cosas: hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Eso vamos a ver con detalle. No se queda ahí. Pero sin embargo, esto es más grueso. Esto está bonito para los fisiólogos, o para los mismos médicos internistas, ¿no? Esto es general. Dice, a ver, ubicaremos hígado, riñón, músculo. ¿Qué sucede? A ver, ¿de dónde partimos? Ya. Partiremos, se me ocurre ya, aquí. ¿Por qué aquí? Comemos, pues, ¿cierto? De la dieta. Comemos hidratos de carbono, proteínas, ahí falta lípidos. Vamos a ver después, los lípidos es bien complejo. Comemos glucosa, aminoácidos, así como se absorben. Aquí no dice, comemos proteínas, se absorben proteínas. Eso es obvio ya. Y vamos a ver que cada aminoácido tiene un mecanismo especial de absorción. No son igualitos. No todos entran y se absorben así. Como alguna vez quería discutir con los fisiólogos. A boca cerrada no entran moscas. Dan huevos para después dosificar. Si no conocen esto, no es como la glucosa. Uno ingiere glucosa y la glucosa se absorbe. Se llama curva de tolerancia a la glucosa. Así directo. Tiene también mecanismos transportadores. Pero los aminoácidos son 20 aminoácidos y cada uno tiene diferente absorción. No es igualito para todos. Una vez que están aquí, miren, la glucosa ya les dije, aquí lo encuentran rápidamente a través del sistema porta, no se van a olvidar, ahí sigue anatomía, ¿no? Y después, esa glucosa, si ustedes ven, puede ir, aquí no está bien claro, puede pasar esta glucosa directamente a la sangre, ahí es donde nosotros dosificamos glucosa en un momento dado, ¿no? Después esa glucosa ingresa a los diferentes tejidos, a las diferentes células.
Pero ¿qué pasa en el hígado con esa glucosa? Puede transformarse en aminoácidos. Lo que les decía, la glucosa se transforma en aminoácidos. En esos 12 aminoácidos que, si quieren, ingieren, si quieren, no ingieren. Que no hay necesidad. Bastante ingerir glucosa para que esos se transformen en aminoácidos no esenciales. ¿Está clarito? Después preguntas me van a hacer, a ver si hasta dónde respondo. Pero también pueden ir por este mecanismo. Glucólisis, ciclo de Krebs. Miren, esta parte no es pues como para los gruesos de los fisiólogos, CO2, no. Esto es glucólisis, piruvato. Y del piruvato entra la mitocondria, ciclo de Krebs. Da la vuelta, genera CO2. Recién. No solamente CO2, hidrogeniones. Ahí ustedes dicen, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa. Miren, aquí no se puede. Pero si lo toman así grueso, ¿cierto? Los aminoácidos acabamos de ver, esos grupos aminos que son tóxicos, forman urea. Entonces el hígado, el principal órgano que forma urea. Y después esa urea va a la sangre. Y de la sangre da una vueltita por todo lo que ustedes conocen, va a los riñones. Y orina. ¿Me dan cuenta? Ahí se va. Aquí lo que falta es eso también podrían hacer esto. ¿Qué estoy hablando? Intestino, delgado, grueso, ¡pum! Listo. Hay maneras, no hay maneras de explicar así. Pero, luego aquí, ¿qué pasa con la glucosa? También otro camino, cuando quiere reserva. ¿Cómo se llama este paso? Glucogénesis. Glucogénesis. Lo ideal sería decir glucogenogénesis. ¿Sí o no? Estamos formando glucógeno. Pero es glucogénesis. Y lo contrario, cuando ya esto está de reserva y no tenemos glucosa en la sangre porque no hemos comido. Glucogenólisis. Estamos destruyendo al glucógeno. ¿Está claro? Esos términos quiero que ustedes tengan bien claro. Glucogenólisis. Glucogenólisis. Ayer nomás les decía, da la impresión que fueron dos términos diferentes. Es igual, glucogenólisis. Ahora, sin acento, glucogenólisis. ¿Se dan cuenta? Parecen dos términos diferentes. Es igual. Y esta glucosa, ¿cierto? Cuando va aquí, ¿cómo se llama? Glucólisis. Glucólisis. ¿Ahora está? ¿Claro? Más claro, agua. Todo eso es memoria. Eso sí es memoria. Pero también hay una cosa bonita. Esta glucosa pasa a la circulación, es decir. De aquí se absorbe, pasa a la circulación. Ustedes, vamos a tener la oportunidad, ojalá en bioquímica, en prácticas, podemos dar una cantidad conocida de glucosa pura, hay para comprar. Digamos, se da 75 gramos de glucosa, en una sola toma rápido, en ayunas. Pero previamente se saca sangre, para ver con cuánto estamos partiendo. Después dan glucosa, en menos de un minuto, toman, se absorbe y medimos aquí. A la media hora, a la hora, a las 2 horas. Miren, esto tiene aplicación y hay que saber interpretar. A las 2 horas tiene que estar nuevamente en condiciones normales, si es que todo esto funciona bien. Si no funciona bien, intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque esta glucosa, después de 2 horas, después de haber dado una sobrecarga de glucosa, tiene que disminuir o entrar a valores normales de ayuno. Si ustedes están en ayuno y nos hacemos sacar sangre, tiene que estar entre 60 y 110 miligramos por decilitro, normalmente. Ahora, una sobrecarga es alta glucosa, vamos a dar 1 gramo por kilogramo peso. Pero hay una sociedad latinoamericana de la diabetes para estandarizar a nivel latinoamericano,
Mejor daremos 75 gramos de glucosa en 350 ml de agua. Bueno, toman y luego se mide. A la media hora, a la hora. Pero si mejor a las 2 horas. También se puede hacer 2 horas directamente. Ahí tiene que estar normal. Algo vamos a ver de esto. Les voy a hablar con aplicación, pero científica. No porque sí. Luego entran los tejidos, los demás tejidos. Aquí el músculo principal. Esa glucosa al ingresar se fosforila. Glucosa fosfata. ¿Qué les he dicho? No receptores, transportadores de la glucosa para meterlo aquí adentro. ¿Está claro? Ahora, esto ya saben qué es. ¿Sí o no? Glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Mira, este es un secreto. Pero también esto vamos a ver con detalle. Aquí se da el premio Nobel de Medicina. Aquí se da el premio Nobel de Medicina. Está lleno de premios Nobel de Medicina y Fisiología. Pues no hay cabida para los fisiólogos. A este nivel que se da. Todo el proceso regulatorio. Vamos a ver eso con detalle. No van a pensar que aquí se van a quedar ustedes. Porque eso sería memoria. Después, mire, la glucosa, si no hay oxigenación, después de un ejercicio donde el oxígeno se acaba, producimos el piruvato. En lugar de entrar a la mitocondria, no entra y se forma lactato. Eso también vamos a ver de las equivalencias, todo eso. Y ese lactato es el que se acumula aquí. Eso es la maculca. Pero también una parte se libera. Y podemos encontrar lactato en la sangre. Ahora, hay un hecho curioso aquí. Las células cancerosas, por más que estén oxigenadas, todo, no les da la gana de hacer ciclo de Krebs. Yo utilizo esta palabra, no les da la gana, ¿no? Pero eso es bioquímica. ¿Por qué no hacen ciclo de Krebs teniendo las condiciones? Si no, se van a la producción de lactato directamente, aunque les pongan oxígeno. Por eso que en muchos procesos de cáncer hay lactato en la sangre. Ese es el grande misterio. Y curiosamente, ustedes van a ver, van a entrar una vez estaba revisando, ¿qué se llama? Pues Facebook, ¿no? Hay Warburg, un gran científico, claro, es un gran científico el que ha descrito todo eso. Dice que las células cancerosas producen lactato, cierto, pero no tomando bicarbonato, alcalinizando la sangre, van a curar el cáncer. Esa es la peor estupidez que hablan. No ha dicho Warburg, es la gente que ha querido deducir y decir, si la célula cancerosa produce una gran cantidad de lactato, ¿qué hay que hacer? Hay que dar bicarbonato o hay que alcalinizar la sangre. Hay que comer comidas alcalinas. Esas son las mayores estupideces que uno puede escuchar cuando sabe un poquito de bioquímica. Porque el hecho de que ustedes estén queriendo alcalinizar esto, hay sistemas amortiguadores, buffers, que no van a dejar que se alcalinice rápidamente. ¿Y eso qué va a hacer? Nada más que poner un pH 7 normal. Y el tumor va a seguir aquí funcionando. Si es que es el músculo, o es el tejido adiposo, o es el hueso. Entonces, estas son las cosas que aclara la bioquímica. Pero no a este nivel. Este nivel es grueso. Esto es un panorama general. Ahora lo que vamos a ver es pues las cositas mínimas moleculares. También hay una cosa bien importante, miren, la glucosa ingresa al interior del eritrocito. Necesita energía, pero el eritrocito no tiene mitocondrias. Escuchen, no tiene mitocondrias. Ha perdido los mitocondrias. Por consiguiente, no hace fosforilación oxidativa. Entonces, si entra glucosa, va a ser glucólisis. Y de ahí, de la glucólisis, va a sacar los ATPs necesarios para su funcionamiento. Serán poquitos, pero no necesita más. Porque es un pobre changadorcito nomás el glóbulo rojo.
tiene que agarrar el oxígeno, llevar el oxígeno. No cumple más funciones. Claro, también estoy exagerando, ¿no? Tiene algunas funciones. Pero para que vean lo grueso, ¿no? Primero. ¿Han entendido esto? Sí, ¿no? Pero van a entender pues, a nivel molecular después con detalle. Ahí está lo bello. Y les decía, lo dejaremos un poquito a las grasas. No es verdad, los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque en los ácidos grasos, si bien es casi parecido, porque casi parecido, ¿qué sería casi parecido aquí? A ver, ¿dónde está? Esto. Vamos a ver, casi parecido, no encuentro. Ah, aquí. ¿No? Los ácidos grasos, ¿cierto? ¿Qué sería? Claro, glucólisis, ciclo de Krebs, ya, con eso, fosforilación oxidativa. Porque en la glucólisis, ¿qué cosa? ¿A qué llegamos? Para que entre al ciclo de Krebs, acetil, coenzima. Por ahí llegan. Pero miren ahora de las grasas, de los ácidos grasos, es más complejo. En estos últimos años estamos hablando del síndrome metabólico, del colesterol bueno, del colesterol malo. Pero no hay colesterol bueno ni colesterol malo. Es colesterol nada más. Ah, que está con compañías malas, sí. Es bien diferente. Con amigos malos. Tiene también amigos buenos. ¿Está claro? Así tenemos que ver, si quieren llegar al pueblo, ¿no? Colesterol bueno, colesterol malo. Entonces podemos partir de aquí. Dieta, grasas, triglicéridos. Aquí es donde hay todo un proceso bioquímico, el intestino. Ahí es donde se rompe la grasa en ácidos grasos y en glicerol. Aquí. Y luego nuevamente un poquito más allá se vuelve a juntar. Es bien interesante. Uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Y demás cosas. Tiene todo un proceso bioquímico. Por eso que hay el sistema de la vena porta va al hígado, pero también hay los vasos linfáticos, los quilíferos, acuérdense, anatomía. ¿No les han hecho diseccionar todos los quilíferos que desembocan en la vena cava? En cambio, ya rápido. Tampoco se ve. Nos hacían creer nomás. Es más delgado que un hilo. Y es delgadito que pues estás diseccionando. Miren, a través de los kilomicrones se absorbe la grasa. Y esa grasa es transportada por lipoproteínas. Ah, ya hemos entrado a otro término. Lipoproteínas. Lipoproteínas. Si están en la sangre, van a ser lipoproteínas, no van a ser sanguíneas, dicen lipoproteínas plasmáticas o séricas. Lipoproteínas plasmáticas. Y ese es otro capítulo bien bonito del Harper. Harto ahí. Dominan un poquito Harper, hacen talco a cualquiera. Yo les digo eso. Porque yo siempre a los ayudantes los agarro duro y tienen que saber esto así, si no, no vencen. Por eso tengo fracasos. Convoco 10, aprueban 1, 2, 3, 4. Después tengo que estar invitando ahí, porque se aplazan una vergüenza. Creen que es fácil, les voy a hacer las mismas preguntitas. Tengo que saber algo más profundo. Perdón. ¿Algo? Discúlpenme un momento. Hola. Hola, hola. Ya, sí, te escucho. Sí, estás al frente. Sí, ¿del atrio de la facultad o al frente del hospital general? Ya, yo estoy pasando, en 5 minutitos salgo, termino mi clase. Ya, sí. Entonces, ven, no me calculó bien el tiempo. Les digo 1 hora, pero en eso son bien puntuales, ¿no? Para pedir favores.
Yo voy a hacer Y entonces les decía, esta parte es la parte más linda, al menos para mí. No sé, para ustedes, se van a complicar, artitos van a complicar. Y el harp está bello en esa parte. Pero hay que saber interpretar y leer. Una vez que interpretemos, vienen a clases, leen y les va a parecer tan simple y no he podido captar. Bien simplecito también es, pero con harto detalle, con harto detalle. Pero no habla mucho el harper, sino más da dibujos. Y esos dibujitos hay que interpretar. Entonces, eso es lo que sucede en pocas palabras. Pero, sin embargo, hay algo que quería comentar. Esa es lipoproteínas plasmáticas en el adipocito que ocurre, luego salen a la sangre. Y ese es el término que hace poco les hablaba. FFA. ¿Se acuerdan? Ácidos grasos libres. Eso también es ácidos grasos libres. Nefa. Porque dice ácidos grasos no esterificados. O sea que el ácido graso cuando no está esterificado es libre. Es igual, ¿quién es libre? Aquel que no es casado, no esposado, esposas. Es así, ese es el otro término que se maneja. Entonces, ese es el resumen de todo lo que vamos a ver. Y esto quería dejarlo para un poquito